Cuando la señorita Ágata falleció, todos esperaban lágrimas y condolencias, no un regalo misterioso, sellado en un sobre, marcado para el que se atreve. Pausa breve, pero, a medida que se revelan sus contenidos, queda claro, esto no es una despedida. Tono intrigante, es el comienzo de un rompecabezas mortal que solo una persona puede resolver, antes de que sea demasiado tarde. La mañana que siguió al fallecimiento de la señorita Ágata Danforth fue inusualmente quieta. La niebla se aferró al seto como el aliento que se mantiene demasiado tiempo, y, hasta la canción de los pájaros, parecía más suave, como si el pueblo mismo se hubiera detenido para reconocerla. No es que la señorita Danforth hubiera sido universalmente amada. Nunca había tratado de serlo, pero estaba, en esa curiosa forma inglesa, respetada en Wynne. Pausa breve. La noticia de su muerte no viajó en gritos, sino en murmullos, sobre la cerca del jardín, a través de un mostrador pulido en la panadería, o susurrada junto a la tabla de himnos en la capilla. Pacíficos, dijeron. Mientras dormía, el médico dijo que era el corazón. Y las cabezas se inclinaron en una aceptación tranquila, para lo que se podría decir. Ella había estado sola, mucho tiempo. Tono reflexivo, había llegado su tiempo, pero, con su partida, no llegó la tristeza, sino algo más curioso, un sentido, ya que el sol rompió la niebla, de que se había liberado algo más con su aliento final. En el vicariato, la señora Holland estaba ajustando la colocación de hortensias en el pasillo delantero, cuando sus manos, normalmente seguras, temblaron ligeramente. Acababa de regresar de la cabaña de la señorita Danforth, donde había ido, como siempre lo hacía, para ofrecer asistencia con los trámites que requiere la muerte. La mujer de Arnott & Sons ya estaba allí, haciendo los arreglos necesarios, y había sido la tarea tranquila de la señora Holland ordenar el aparador y recolectar artículos personales para su custodia. Fue debajo de una pila de himnarios polvorientos, repletos con una precisión casi antinatural, en el mostrador de escritura, donde encontró un sobre de crema pálida, sus bordes suavemente rizados por el tiempo. Pausa, la firma, de escritura a mano deliberada, era inequívocamente de la señorita Danforth, para ser entregada después de mi funeral. Ella no se lo había mencionado ni al enterrador, ni a la mujer de la comunidad de mujeres que había venido a medir el lino. En cambio, lo había llevado a casa, acunado contra su pecho, como un niño con algo frágil y prohibido. Y ahora, de pie en el pasillo, con una taza de té olvidada en la mano, no se preguntaba qué decía la carta, sino por qué había esperado. Y por qué, se había ocultado debajo de esos himnos, como si no fuera a encontrarse en absoluto. Él sobreyacía en la chimenea del vicariato esa tarde, intacto, pero no ignorado. Su presencia alteraba el aire, no de forma exacta, pero sí cargada de algo tácito. La señora Holland lo había colocado allí deliberadamente, la inscripción mirando hacia afuera, como si esperara la aprobación para continuar. Su aroma, débil y familiar, agitó algo en ella, lavanda, papel viejo, y algo casi como talco. Tono nostálgico. El guión, en tinta cultivada con el tiempo, no daba pistas más allá de las palabras en sí. Y sin embargo, la perturbaba mucho más que si hubiera estado llena de secretos. Fue la intención lo que susurró. Pausa, las cartas destinadas a ser leídas siempre llevaban una ventaja, una voluntad, pero una vestida con un sentimiento personal. Y la señorita Danforth no había sido una mujer de sentimientos, al menos no donde nadie pudiera verlo, lo que hacía aquel sobre, con su borde floral y su secreto, aún más peculiar. La señora Holland debatió mencionarlo al vicario, pero dudó. Tono bajo, mejor, tal vez, esperar hasta después del funeral. Después de todo, los muertos habían pedido silencio, y los vivos, por ahora, lo obedecerían. La señorita Marple, sentada en el jardín hábil, debajo de un clemátide suavemente caído, aceptó su bollo con una sonrisa genuina, pero ligeramente distraída. Sus ojos, aunque pálidos y sin pretensiones, poco se les escapaba. Y no había pasado inadvertido para ella que el vicariato, normalmente bullicioso tras una muerte, con bandejas de té y servilletas dobladas, había estado inusualmente quieto. La señora Abby lo había mencionado, con bastante ayuda, la pobre y querida Ágata dejó solo una pequeña finca, lo dedico. Sin niños, sin problemas, solo el funeral que manejar. Pausa breve, pero la mujer mayor lo había dicho demasiado rápido, como si lo hubiera ensayado. La señorita Marple bebió su té, y escuchó. No solo lo que se habló, sino lo que se pasó deliberadamente. El tema cambió pronto al pulido del latón de la iglesia, y al terrible ruibarbo en la mermelada de este año. Pero los pensamientos de la señorita Marple permanecieron en otro lugar. Tono reflexivo, el dolor,
había aprendido hace mucho tiempo, usa muchos disfraces, pero también lo hace la curiosidad. Y en Windmare Parva, donde se viven vidas a la vista de las cortinas de encaje, una sola carta sin abrir podría cambiar el tono del luto, de la solemnidad, a la anticipación. Fue justo antes del servicio de la tarde que la señorita Marple lo escuchó, un comentario atrapado en el final de una conversación entre la señora Ellis, de la tienda de cortinas, y el primo de Birg. Hablaban bajo, justo bajo el timbre de la campana. Sus voces no se callaron por reverencia, sino por algo más instintivo, precaución. Ella siempre supo más de lo que dejó pasar, dijo la señora Sil, su tono quebradizo, a medio camino entre la admiración y el resentimiento. La señorita Marple, persistente por la fuente, fingió estudiar los números de himnos, pero sintió que aquellas palabras se asentaban, como una hoja sobre el agua quieta. No fue un sentimiento nuevo. La señorita Ágata había sido considerada durante mucho tiempo como una mujer de observación tranquila, pero aquel momento le dio una nueva forma, no hablada en reminiscencia, sino con una ventaja, como si el conocimiento en cuestión fuera un negocio inacabado. Afuera, el viento se movió ligeramente, y la puerta del porche crujió sobre su bisagra. Las dos mujeres siguieron adelante, pero la señorita Marple no. Permaneció un momento más, con los dedos enguantados descansando sobre la piedra tallada, mientras su mente repasaba esa curiosa oración, como una puntada en lino desgastado. Por el crepúsculo, Windmere Parva había reorganizado su dolor, en algo mucho más familiar, especulaciones. En la panadería, se sugirió que el sobre podría contener instrucciones para una donación caritativa. En la tienda de comestibles, alguien insinuó a una sobrina separada, una heredera de la que nadie había oído hablar hasta ahora. Y en la oficina de correos, la vieja señora Partridge simplemente sacudió la cabeza y murmuró, serán problemas, lo que sea. La señorita Marple, que había caminado los senderos del pueblo esa tarde con lo que parecía ser gracia ociosa, anotó cada variación con cuidado. Cada narración era ligeramente diferente, no en contenido, sino en tono, esperanzado, desaprobador o silenciosamente emocionado. La carta, aunque sin abrir, ya se había convertido en un espejo para sus propias expectativas. Y sin embargo, no era la carta en sí lo que le preocupaba. Era su colocación, debajo de los himnarios, fuera de la vista, pero al alcance, demasiado cuidadosamente oculta para ser olvidada, demasiado deliberadamente arreglada para ser un mero gesto sentimental. Al regresar a sus alojamientos, la señorita Marple dobló su chal sobre el brazo, y se permitió un pequeño ceño fruncido. Hay muchas maneras de hablar, sabía, y a veces el mensaje más penetrante era el que quedaba sellado, en silencio. Pausa breve. El vicario se aclaró la garganta con una leve gravedad performativa, como si el momento requiriera más solemnidad de la que el modesto salón de dibujo del vicariato podría contener. El sobre, ahora abierto y extendido ante él, había revelado un documento que no era más que una sola hoja. Sin embargo, el silencio que produjo se estiró como un alambre tenso. La señorita Agatha Danforth, en su propia letra, había dejado instrucciones precisas. Su modesto patrimonio, que consistía en su cabaña, una pequeña cuenta de ahorros y varios bonos de guerra, debía dividirse por igual entre 4 personas. Pausa breve, no parientes, ni siquiera amigos cercanos en sentido estricto, sino 4 nombres que revoloteaban por el pueblo como notas errantes de una melodía olvidada. Leonard Vale, el tranquilo soltero que vivía con una ama de llaves en la casa envuelta en yedra, en Orchard Row. Leticia Parlo, la costurera del pueblo, cuyas manos habían reparado vestidos de bautizo, y velos de luto, en igual medida. La señora Dorret, la mujer de limpieza del rector, cuyo buen humor enmascaraba una capacidad casi preternatural para escuchar aquello que no estaba destinado a sus oídos. Y, por último, el señor Obenfenurch, maestro de escuela retirado, afecto a los registros polvorientos, y a una memoria que perdía más de lo que retenía. El vicario hizo una pausa. Cada uno, dijo, recibirá una parte equivalente de 1/4 del total. Y luego, suavemente, como sorprendido por su propia voz, agregó, no se dio más explicación. Por un momento, nadie habló. Los beneficiarios permanecieron inmóviles, como figuras en un cuadro, cada uno lidiando con el peso inesperado de ser visto. Fue Leticia quien rompió el silencio primero, no con palabras, sino con el más breve jadeo, rápidamente sofocado. Sus manos enguantadas en encaje se doblaron con firmeza sobre su regazo, y parpadeó repetidamente, como si algo le picara detrás de los ojos. Leonard Vale, sentado junto a la ventana lejana, se movió en su silla, con lo que podría haber sido incomodidad o incredulidad. Ajustó sus gafas, aunque ya estaban perfectamente alineadas.
Sus dedos tocaron la comisura de su boca, y luego cayeron. No era un hombre dado a la expresión, sin embargo, su silencio sonó con inquietud. La señora Dorret dio una pequeña tos, mitad educada, mitad sorprendida, y murmuró algo sobre cuán generosa. Pausa breve, aunque su voz se quebró antes de llegar a la palabra generosa, y el cumplido quedó corto de su marca prevista. Solo el señor Fenurch dio una risita tranquila, no desagradable, pero con algo distante, y dijo, bueno, a Ágata siempre le gustaba revolver la olla. Incluso ahora, no es diferente. La señorita Marple, sentada justo detrás de la primera fila, se permitió una ligera inclinación de cabeza, no a las palabras, sino a la forma en que los ojos se cruzaban. La conversación se había reanudado, pero su tono había cambiado, donde antes había habido condolencias, ahora había una curiosidad frágil. El borde de la cortesía. Hubiera pensado que su primo en Exeter, comenzó a alguien, solo para ser interrumpido por una recarga de leche, cronometrada con exactitud social. La señorita Marple permaneció en silencio, los dedos alrededor de una taza de porcelana, observando no lo que se decía, sino lo que quedaba sin pronunciar. Tono reflexivo, siempre eran los silencios, los que más importaban. El pueblo, cuando se le daba algo para masticar, rara vez mordía directamente. Saboreaba, reflexionaba, y, sobre todo, comparaba. Y ya podía sentir cómo la comparación tomaba forma. ¿Por qué esos 4, y no otros? No había amargura. Aún no. Pero sí, cálculo. Y en Windmere Parva, el cálculo era cosa seria, memoria larga, y mecha corta. Fenurch, envalentonado por su segunda ración de pastel de frutas, y por la peculiar autoridad que los maestros jubilados parecían reclamar, decidió compartir una anécdota. ¿Saben? Dijo con el tono informal de quien rescata algo enterrado. Ágata una vez pagó, en silencio, las cuotas escolares de la pequeña Millie Travers. Nadie lo supo, ni siquiera sus padres al principio. Simplemente apareció un sobre en la oficina del director. Su esposa, sentada a su lado con las manos entrelazadas tan fuertemente que los nudillos se habían vuelto pálidos, no lo miró. En cambio, dijo con voz plana y deliberada, ese no era su lugar. Las palabras cayeron sin adorno. Nadie respondió. El señor Fenurch parpadeó una vez, luego 2, y permaneció muy quieto, como un niño que recuerda que ha hablado fuera de turno. La señorita Marple sintió como el momento se enfriaba, como gelatina sin cuajar. Había algo en el tono de la señora Fenurch, no exactamente desaprobación, sino una herida enterrada. Y eso, más que el recuerdo en sí, la intrigó. Pausa breve, la amabilidad, al parecer, no siempre aterrizaba suavemente. Leonard Vale, cuya presencia en cualquier reunión era más tolerada que notada, ahora captaba la atención tranquila de la señorita Marple. Se sentaba con la postura de un hombre que busca la invisibilidad, aunque su tez pálida y sus manos inmóviles traicionaban un malestar interno. Cada vez que alguien lo miraba, especialmente cuando el señor Fenurch hablaba de la generosidad oculta de Ágata, él se inquietaba. La señorita Marple notó que su taza de té había sido rellenada 2 veces, pero apenas había bebido. Pasaba un dedo por el borde, distraído, como quien acaricia el contorno de un recuerdo demasiado peligroso para tocarlo directamente. 1 o 2 veces levantó la vista, y cada vez, sus ojos atrapaban los de ella por un segundo, antes de retirarse tras el refugio de sus gafas. No había dicho nada, ni una sola palabra, desde que se leyó el testamento. Y para Leonard, que rara vez era hablador, pero nunca mudo, eso, decía mucho. La señorita Marple, con una mente afilada por años de observar vidas desplegarse en salones tranquilos, sospechaba que su silencio no nacía de la gratitud, ni de la confusión, sino de algo más antiguo, miedo. No a la exposición, sino al reconocimiento. Cuando la última cucharilla fue dejada a un lado y las rosas comenzaban a inclinarse bajo el sol poniente, la señorita Marple pidió retirarse. La caminata a casa no era larga, pero le ofrecía lo que más apreciaba, tiempo para pensar. No había habido mención en la carta de afecto, ni palabras floridas, ni recuerdos sentimentales. La señorita Ágata no había sido una mujer de extravagancia o fantasía, y sin embargo, su acto final estaba impregnado de una precisión que se sentía, casi punzante. Volvió a pensar en los destinatarios, un cuarteto tan extraño, cada uno con una posición distinta, un temperamento distinto, una manera distinta de reservarse. Y aún así, el hilo común se le escapaba, como una puntada dada en la dirección equivocada, pero aún sin deshacerse. El vicario lo había dicho con claridad, no se dio más explicación. Pero la señorita Marple,
que sabía cómo las explicaciones rara vez se ofrecen cuando las intenciones son profundas, estaba segura de que aquello no era el final del asunto. Tono intrigante, el testamento no había cerrado un capítulo, lo había abierto. Cuando el anochecer se posó sobre el seto, y el primer búho llamó desde los árboles, dejó que el silencio la envolviera suavemente. Había preguntas, simplemente aún no habían sido formuladas. La imagen permanecía en su mente, no con brusquedad, como ocurre con algunas cosas, sino como el tenue aroma de lavanda que se aferra a un viejo chal. Mientras la congregación se reunía alrededor de la tumba de la señorita Danforth, los ojos de la señorita Marple, siempre atentos a los rincones silenciosos del comportamiento humano, notaron una figura que no pertenecía allí. Una mujer alta, envuelta en un abrigo color borgoña y con un sombrero ancho de fieltro rojo calado sobre la frente, se mantenía apartada, detrás del viejo tejo, donde las ramas caían de manera que protegían y sombreaban. Había llegado tarde, y se marchó temprano. Eso, en sí, no era notable. Pero su postura, firme como el hierro, pero no reverente, y la forma en que evitó cada mirada, agitaron algo en la memoria de la señorita Marple. No era sospecha, no entonces, sino la leve inquietud de un patrón, perturbado. Pero, a medida que se desarrollaban los días y la herencia se arraigaba en las mentes de la aldea, el recuerdo regresó con mayor claridad. Había visto ese sombrero antes, no a menudo, pero sí, una vez, hace mucho tiempo. Y no en un funeral. En un intercambio bajo, sobre hilos de bordado y segundas tazas de té, la señorita Marple había abordado el asunto con la señora Holland y la señora Winthrop, esta última, después de haber tripado el mostrador de Grouse por más tiempo de lo que el calendario se preocupó por registrar. Tuve la impresión más extraña, dijo gentilmente, de que alguien que no estaba familiarizado, estaba cerca de la U durante el servicio. Alto, silencioso, y en rojo. La señora Holland parpadeó. ¿Rojo? ¿En un funeral? Sacudió la cabeza. No es que lo viera, Jane. Quizás alguien de Artnuch e hijos. Debería pensar que no, dijo la señora Winthrop, con un leve crujido en la voz. Siempre noto a los extraños, y no había esa mujer. Te puedo asegurar, respondió la señorita Marple con una sonrisa cortés, pero sintiendo en su interior un claro tira y afloja, que no lo he imaginado. La ausencia de memoria en otros, particularmente en aquellos que se enorgullecían de darse cuenta, no refutaba la suya. Más bien, la confirmaba. Aquella figura tenía la intención de pasar inadvertida, y eso, en sí mismo, era razón suficiente para recordarla. Leticia Parlo, una vez epítome de la alegre precisión, su dobladillo recto, su chisme aún más recto, se había retirado visiblemente. Sus ventanas, que normalmente se abrían al sonido de las alondras de la mañana y al aroma del talco de rosa, permanecieron cerradas más allá de las 10. Las cortinas de encaje, su orgullo, colgaban sin toque, intactas por el día. Cuando la señorita Marple se detuvo con una pequeña parcela de botones que había prometido hacía semanas, Leticia la recibió con gratitud apresurada y ojos evidentes. Sus dedos, esos instrumentos finamente entrenados de habilidad y estabilidad, se sacudieron débilmente mientras aceptaba el paquete. Un poco de dolor de cabeza, murmuró. Demasiado sol ayer, espero. La señorita Marple asintió con simpatía educada, pero notó la ausencia de música en el inalámbrico, el hilo descuidado en el sillón, el silencio de una casa normalmente llena del suave ritmo del trabajo manual. Algo se había presionado en el mundo bien guardado de la señorita Parlo. Algo desagradable y pesado. Y la señorita Marple, habiendo visto a muchas mujeres desentrañarse en silencio bajo el peso de la memoria, sospechaba que este cambio no era estacional. Fue más tarde esa misma semana, mientras caminaba por el carril que bordeaba el pequeño jardín de la señorita Parlo, cuando la señorita Marple atrapó el aroma inconfundible de tela ardiendo. No la fuerte brasa de hojas o ramas, sino la dulzura acre de lana vieja, y de prendas de algodón húmedas, sin duda quemadas hasta cenizas en el brasero bajo, junto a la cerca. La señorita Parlo se encontraba cerca de él, con la espalda rígida, los ojos fijos en el humo rizado, como si pudiera confesar algo. Sostenía un pequeño paquete envuelto en tela de aceite. El saludo de la señorita Marple se encontró con una sonrisa tensa y un fuerte asentimiento. No hubo invitación para detenerse, ninguna ola amistosa, solo la rigidez de alguien que no deseaba que la vieran haciendo lo que claramente estaba haciendo. No había razón para tal destrucción. No en buen tiempo. Y, ciertamente, no en la rutina de Leticia, que nunca fue un derroche. La señorita Marple caminó lentamente, sus pensamientos tan grises como el humo que pasaba sobre el seto. Las personas,
No queman ropa a menos que lleven más que agujeros de polilla. A veces es la culpa la que se aferra a la tela, y a veces, la memoria. Para el jueves, el aprendiz de la aldea, una rosada niña de mejillas encendidas llamada Emily, se quejó a la hija del carnicero de que la habían enviado a casa temprano, sin explicación, y con su salario recortado esa semana. Su tono estaba más perplejo que enojado. Ni siquiera hice nada malo, insistió. La señorita Parlo se puso 3 veces el mismo collar y dijo que no se sentía a sí misma. La señorita Marple, quien escuchó esto mientras seleccionaba mermelada de ruibarbo, lo archivó, sin comentarios. Más tarde esa tarde, encontró una excusa para pasar por la cabaña de la costurera una vez más. Las cortinas permanecían cerradas. Una línea estrecha de hilo se arrastraba desde debajo de la puerta, como si se hubiera liberado a toda prisa. Algo, dentro, se estaba deshilachando. La señorita Marple recordó a la madre de Leticia, una mujer tranquila, deshecha no por locura, sino por silencio. Leticia, al parecer, había heredado más que su talento para el trabajo fino, también el instinto de esconder una mano temblorosa. Esa noche, con la luz desvaneciéndose y su bordado equilibrado suavemente en el regazo, la señorita Marple se sentó con la señora Abley, enhebrando una hora tranquila con conversación suave y recuerdos ocasionales. Fue en tales momentos cuando la verdad solía deslizarse, no en la investigación directa, sino por sugerencia. Estaba pensando, comenzó suavemente, sobre esa mujer que mencioné. La del funeral, con el sombrero rojo. Había algo en su postura, en su quietud. Me recordó a alguien de hace mucho tiempo. ¿Recuerdas a la señorita Long? Henrietta Long. La señora Abley dio un pequeño sobresalto, tan leve que cualquier otro lo habría pasado por alto. Al principio no dijo nada, luego ajustó la tensión en su aro de bordado con cuidado. Henrietta Long, dijo finalmente. Se fue, en circunstancias desafortunadas. Según recuerdo, hubo algo desagradable. Sí, dijo la señorita Marple, como si también lo recordara. Una maestra, ¿no? Severa, precisa. Se hablaba de una carta, una falsificación, tal vez. El silencio que siguió fue más pesado que antes. La señora Abley se aclaró la garganta. Bueno, si era ella, no volvió por la compañía. Ese tipo rara vez lo hace. La señorita Marple asintió lentamente, su hilo atravesando el lino. El nombre había caído como una piedra en el agua, y las ondas apenas comenzaban. Hubo, como siempre, un cierto consuelo en el té de la rectoría, el tintineo de cucharas pulidas, el débil aroma de agua de rosas en las servilletas, y el plato de bollos cuidadosamente equilibrado que prometía la ilusión de simplicidad. Pero debajo del encanto doméstico, algo más tranquilo, y más esquivo, se tensaba a través de la reunión de ese día. La conversación comenzó con los temas esperados, el estado de las begonias de la señora Charman, el comportamiento curioso del perro del cartero, y un escándalo menor que involucraba a la competencia de bordados del Instituto de Mujeres. Sin embargo, a pesar de la suavidad del tono, la señorita Marple sintió la tensión, una ligera vacilación antes del discurso, la forma en que los ojos miraban hacia los lados en lugar de hacia adelante. La señora Holland había dispuesto la mesa con mayor esmero de lo habitual. La señora Dorret, típicamente animada, estaba más bien sometida, su voz, un toque demasiado recortada. Había algo entre todos ellos ahora, algo inestable, como un borrador que uno no puede ubicar, aunque se sienta el frío. La mermelada era casera. La mantequilla, suave. Pero el silencio entre los sorbos, entre las miradas, tenía una textura diferente. Fue el señor Fenurch, revolviendo su té sin entusiasmo, quien cambió la conversación a aguas más profundas. Durante la guerra, Ágata se mantuvo para sí misma. No cruelmente, pero, hubo ese negocio con el chico que tomó. Nunca descubrí quién era. ¿Lo hicimos? La señora Abley levantó la vista. ¿Chico? Oh, sí, dijo el vicario suavemente, como si recordara una anécdota de otra parroquia. Alojado con ella por un tiempo. Tipo extraño, se mantenía dentro, principalmente. La gente pensó que podría haber estado mal, o tal vez herido. Pero había cierta sugerencia de que se fue. La señorita Marple tomó un sorbo cuidadoso de su té. Sin presionar. Solo, escuchando. No era local, agregó la señora Dorret. Su cuchara se detuvo a mitad de revuelo. Lo recuerdo, ojos altos y oscuros, rara vez hablaba. Algunos dijeron que era primo, pero, la señorita Ágata no tenía primos, ¿verdad? Hubo rumores, murmuró el rector, que estaba en problemas,
que trataba de evitar algo. El Ministerio del Interior, tal vez. Nadie sabía su nombre. Se fue una noche, concluyó la señora Holland, sacudiendo la cabeza. Simplemente, desapareció. Un silencio siguió, más profundo que antes. Incluso las tazas de té parecieron asentarse con más firmeza en sus platillos, y la señorita Marple, mirando su copa, pensó que lo extraño era cómo alguien podía ser olvidado y temido, al mismo tiempo. Fue la señora Dorret quien rompió la tensión con una risa breve. Medio en broma, medio en refugio, alcanzó su taza de té como si buscara amparo. El señor Vale, en cambio, miró hacia la ventana, y no dijo nada. Incluso el rector, normalmente ansioso por abrazar la ligereza, optó por reorganizar el azúcar. La señorita Marple lo observó todo en silencio, la velocidad con la que la diversión se tornó incomodidad, y como la risa vaciló precisamente en quienes debía tranquilizar. No fue la broma lo que los inquietó, sino lo que tocó, la idea de que la señorita Ágata hubiera sabido más, visto más, recordado más, de lo que cualquiera de ellos sospechaba. Y que tal vez, no había guardado del todo silencio al respecto. Quizás sintiendo la necesidad de llevar la conversación a aguas más seguras, el rector comenzó a contar una anécdota que la señorita Ágata le había compartido, años atrás, sobre un visitante de Londres, un amigo, o primo lejano, que había llegado a Windmere en tiempos difíciles. Ella dijo que se estaba recuperando de algo, creo que mencionó una condición nerviosa, durante un mes o así. Eso no es lo que me dijo a mí, intervino Leticia Parlo, con voz inesperadamente aguda. Ella dijo que era un artista, que vino a pintar las colinas cerca de Greystone Wood. Nunca recogió un pincel, por supuesto. Hubo una pausa breve. Supongo, dijo el rector, tras un momento, que podría habernos contado a cada uno una versión distinta. O tal vez, añadió suavemente la señorita Marple, cada uno decidió recordar solo la versión que prefirió. La mandíbula de Leticia se endureció. Algunas personas recuerdan más de lo que les gusta admitir. El comentario, como un fósforo encendido en una habitación seca, chisporroteó, y se apagó. No sin dejar, sin embargo, un tenue rastro de humo. La señorita Marple, siempre atenta a las contradicciones, tomó nota mental, un hombre que había sido misterioso y artístico, tanto oculto como conocido. Y esas contradicciones rara vez surgían por accidente. Fue Emily, la joven aprendiz de Leticia Parlo, quien habló a continuación con la despreocupada seguridad de la juventud. De todos modos, no importa ahora, ¿verdad? Dijo, alcanzando otra galleta. Los secretos mueren con los viejos, ¿o no? Las palabras aterrizaron suavemente, pero su eco fue atronador. La mano de Leticia se detuvo a mitad de camino. La señora Dorret lanzó una mirada brusca, no a la muchacha, sino a Leonard Vale, que acababa de dejar caer una cuchara. Se inclinó a recogerla demasiado rápido, su rostro, súbitamente sonrojado. La señorita Marple, con cuidado de no parecer vigilante, anotó mentalmente el intercambio, una mirada, un movimiento, un silencio. Cada uno hablaba, volúmenes. El rector se rió con cierta incomodidad. Bueno, tal vez algunos secretos deberían morir con sus dueños. Aunque incluso él parecía inseguro de lo que quería decir. No sé, respondió la señorita Marple, tranquila y compuesta. Algunos secretos tienen la costumbre bastante terca de sobrevivir a quienes los guardan. Emily parpadeó, luego sonrió con incomodidad. Sintió que su comentario había tocado algo, aunque no habría podido decir qué. La señorita Marple bebió su té y dejó que su mirada se perdiera en el jardín. Los secretos no mueren. Esperan. Esperan un gesto, una carta, o un silencio roto por la persona equivocada, en el momento equivocado. O tal vez, en el correcto. La merienda terminó con las bromas habituales, una promesa de verse en la feria de la cosecha, un recordatorio sobre el turno de limpieza de las campanas, pero debajo de todo persistía una inquietud sutil. La señorita Marple se despidió con la misma dignidad tranquila de siempre, el chal doblado con perfección sobre su brazo. Caminó lentamente por el camino del pueblo, sus zapatos rozando el pedernal y el polvo familiar. El aire, fresco, traía consigo aroma de manzanilla y viejo musgo. Repitió mentalmente aquella frase, los secretos mueren con los viejos, ¿no? No, no mueren. Algunos se entierran. Sí, algunos se ocultan en cartas nunca abiertas o se queman en braseros. Pero otros, respiran justo debajo de la superficie, latiendo débilmente, esperando que una sola onda los despierte. La señorita Agatha Danforth, segura, lo sabía. Su legado no había sido solo monetario,
había despertado lo que estaba latente. Y ahora, el pueblo y sus habitantes tranquilos tendrían que enfrentarse a lo que significaba ser recordado, y a lo que significaba ser descubierto. Fue con ese espíritu, y con su natural sentido del orden, que la señora Holland emprendió la tarea de organizar los suministros parroquiales para el próximo festival. El armario bajo las escaleras ofrecía, como siempre, su cosecha habitual, un empavesado olvidado, himnarios maltrechos, cajas de tazas de té desportilladas, y una bandera Union Jack arrugada. Pero, detrás de todo aquello, halló algo inesperado, una caja de lata, intacta y cubierta de polvo. Al levantar la tapa, aparecieron libros de contabilidad antiguos y amarillentos, algunos con bordes oxidados. Eran registros parroquiales, donaciones, listas de suscripción, el andamiaje invisible de la vida del pueblo. Pasó las páginas con reverencia, sus dedos lentos por el peso de los años. Hasta que un libro en particular captó su atención, Donaciones, 1948. La etiqueta, escrita a mano en tinta violeta, estaba ya desvaída por la edad. Metió la caja bajo el brazo y la llevó al salón, dispuesta a mencionarla al vicario. Pero algo en las fechas, en aquel año de posguerra, cuando todo había cambiado y nadie lo había dicho en voz alta, la retuvo mirando. Las entradas eran meticulosas, la media corona de la señora Able para las túnicas del coro, la donación del gremio de panaderos para una nueva línea de bancos, y otros gestos de modesta generosidad. Pero entonces, un salto curioso. La página de Midsummer 1948 había sido cuidadosamente arrancada. No a toda prisa, no de forma torpe, no. Aquella eliminación había sido quirúrgica. La encuadernación estaba intacta, salvo por el leve fantasma de tinta que una vez presionó la hoja enfrentada. Incluso había una hendidura ligera, como si alguien hubiera escrito con pluma estilográfica y luego, ocultado las palabras antes de que nadie las leyera. La señora Holland frunció el ceño. Omisiones así eran raras en la vida parroquial, donde los registros no solo se guardaban para la administración, sino para la memoria. Y 1948 había sido un año de recuerdos difíciles, después del colapso del techo de St. Simons y la frenética recaudación que le siguió. Pasó el dedo por el borde vacío, y cerró el libro con suavidad, como temiendo molestarlo más. No era su lugar especular. Pero conocía a alguien que sí sabría entender la importancia de lo que faltaba, alguien que siempre había creído que lo que no está, puede hablar más alto que lo que sí está. Más tarde, con el hervidor silbando y la labor de punto en el regazo, la señora Holland mencionó el hallazgo a su esposo, el vicario. Él, absorto en su crucigrama, se detuvo pensativo al escuchar su descripción. Sí, dijo lentamente. Recuerdo ahora. Ese fue el año de la apelación del techo. Después de aquella terrible tormenta que voló la mitad de las baldosas, directamente hacia el transepto del norte, recaudamos dinero rápidamente, si mal no recuerdo. Generaciones generosas, aunque, nunca supe de dónde provenía todo. La señorita Marple, que se había unido a ellos para una tranquila taza de té y había escuchado en silencio, levantó entonces la mirada, sus ojos atentos, todavía anclados a los recién salidos de sus pensamientos. Pausa. Él respondía suavemente. Ella mantenía registros muy completos. Siempre decía que el señor apreciaba un libro mayor balanceado. La señorita Marple sonrió débilmente, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Una hoja de memoria. Una frase que la señorita Ágata había usado, ligada a una conversación, o quizás a un regalo aceptado. La noche caía, justo cuando el anochecer se acomodó sobre el set. Se puso a la cena. Limitable, pero Leonard Dube no era anciano, ni frágil. La preocupación por el vecino lo había llevado a traer una botella de Salisbury a la puerta de Leonard Vale. En una casa tan ordenada como la de Leonard Valls, una interrupción era tan reveladora como algo dicho en voz alta. Pausa breve. Entre discusiones sobre ferias de la cosecha y el costo de los huevos, había líneas escondidas, pequeñas confesiones escritas sin tinta. Miss Danforth siempre fue considerada una mujer de discreción. Y la discreción, reflexionó Miss Marple, a menudo se malinterpreta. Era mejor así, no hablando en voz alta, sino existiendo suavemente entre las sílabas de una conversación trivial. Voz más baja. Sin embargo, en los últimos días, el zumbido de su máquina de coser había cesado. Las cortinas de encaje permanecieron cerradas aquella mañana. Miss Marple, que creía en el tiempo como cortesía y como visión psicológica, había esperado. Pero ahora, el silencio era demasiado pesado para ignorarlo. Llegó con una pequeña lata de jengibre azucarado y el pretexto de necesitar un dobladillo revisado.
Leticia abrió la puerta, envuelta en una prenda que Miss Marple no recordaba haber visto en ella, salvo en días de enfermedad. Su cabello estaba desordenado, su rostro, enrojecido, como el de alguien que había llorado, o que estaba avergonzado. Entré, dijo, demasiado rápido. Me temo que está todo un poco confuso. Dentro, un bastidor de bordado permanecía abandonado, una aguja atravesaba la tela a medias. El polvo empezaba a sentarse sobre el hilo, y el aire estaba impregnado de esmalte de lavanda, y algo más esquivo, remordimiento, tal vez, o anticipación. Miss Marple tomó su silla habitual y habló suavemente, de nada en particular. Sabía que lo que no se decía importaba tanto como lo que finalmente se pronunciaría. Leticia intentó conversación, preguntó por el reumatismo de la señora Abel, y si los bollos en el té del vicariato habían sido sobrecargados nuevamente, pero sus palabras llegaban en ráfagas irregulares. Como quien recuerda la forma de la charla, pero ha olvidado la música. Sus manos, siempre tan precisas, temblaban mientras servía el té. Una gota cayó en la bandeja. Murmuró una disculpa, y luego rió. Pausa. Era una risa quebradiza, del tipo que persiste más de lo que debería, y que luego cuelga en la habitación como el polvo. Miss Marple aceptó su taza con gratitud tranquila, y dejó que el silencio se estirara. Pasé por la rectoría esta mañana, dijo finalmente. Estaban hablando de ese joven, el único que la señorita Ágata recibió durante la guerra. No me había dado cuenta de cuán pocos lo recuerdan ahora. La taza de Leticia tintineó bruscamente contra el platillo. Sus ojos no se levantaron. Extraño cómo se desvanece la memoria, murmuró. Pero sus manos temblaban más, el hilo que la mantenía unida, la rutina, la habilidad, comenzaba a deshacerse. Miss Marple cruzó las manos suavemente en su regazo. No presionó. Esperó. Voz más íntima. Llegó lentamente, no como una inundación, sino como pausas sucesivas, como el viento que dobla un árbol antes de romper una rama. Tenía miedo, dijo Leticia por fin, apenas en un susurro. No entiendes cómo era en esos días, con la guerra tan cerca y las reglas cambiando cada semana. Los hombres desapareciendo, las mujeres, obligadas a mirar, pero no a hablar. Miss Marple guardó silencio. Había escuchado confesiones antes, envueltas en ropa de racionalidad, pero con la culpa siempre buscando voz. Finalmente, Leticia continuó. Llegó a la cabaña de la señorita Ágata, un muchacho muy delgado, con ojos que nunca se encontraban con los tuyos. Ella dijo que necesitaba descansar. Y le creí. Pero luego llegó una carta, marcada urgente. La señorita Ágata estaba fuera. Pensé que ayudaba. Que alguien peligroso había encontrado refugio donde no debía. Así que lo envié a la dirección que figuraba abajo, el ministerio. Sus manos se retorcían en el regazo. Lo tomaron esa noche. Nunca volvió. Creo que fue castigado, lo que fuera que hubiera hecho o no hecho. ¿Y nunca se lo dijiste?, preguntó Miss Marple con suavidad. Leticia negó con la cabeza. No pude. Estaba tan segura de que había hecho lo correcto, hasta que ya no lo estaba. Hubo un silencio, no incómodo, sino suspendido. Ella lo supo, susurró Leticia. No de inmediato, pero después. Un día, meses más tarde, dijo algo como, algunas cartas encuentran su camino hacia las manos equivocadas, pero siempre son las manos las que deben responder. Entonces lo supe. Miss Marple asintió lentamente. Pero no te acusó. No, respondió Leticia. Ni una sola vez, pero nunca me dejó olvidarlo. Me toleraba, no confiaba en mí. Y aún así te dejó parte de su herencia, murmuró Miss Marple. La risa de Leticia fue baja, cruda. Sí, pero fue una miseria. No era perdón. Era la puntada final. El último hilo en un tapiz tejido durante años. No un legado de dinero, sino de memoria. Quería que viviera con ello. Sus ojos, por primera vez, encontraron a los de Miss Marple. Debes pensar que soy terriblemente tonta. No, dijo Miss Marple suavemente. Solo humana. El aire se asentó. El reloj marcaba suavemente en la esquina. Miss Marple terminó su té, se levantó sin prisa y presionó la mano de Leticia. Al salir, reflexionó. Algunos crímenes no terminan en prisión ni en juicio. Permanecen donde comenzaron, en el corazón humano, doblados cuidadosamente y guardados en silencio en el cajón superior. Era algo pequeño, casi ridículo. El cajón medio del tocador de la señorita Ágata se negaba a cerrar bien contra el marco.
La señora Holland lo había atribuido a la deformación por la edad. Pero Miss Marple, siempre atenta a lo que otros ignoraban, pasó los dedos suavemente por el borde. ¿Le importaría si echo un vistazo?, preguntó, ya inclinándose hacia adelante. Dentro, tal como esperaba, pañuelos prensados, 2 pétalos de rosa secos y un broche empañado. Pero cuando movió la bolsa de terciopelo que había debajo, lo sintió. Un hueco extraño. Un eco hueco. Ese cajón siempre ha sido así, dijo la señora Holland. Sí, respondió Miss Marple, con un brillo en los ojos. Sí. Pero, qué curioso, siempre. Levantó la bolsa, luego presionó ligeramente sobre el forro, debajo. Un rincón cedió, revelando una falsa espalda, con la profundidad suficiente para ocultar algo muy específico, y muy deliberadamente colocado. Miss Marple retiró el artículo oculto con cuidado. Era una fotografía, usada en las esquinas, pero que, por lo demás, se conservaba bien, resbalada entre capas de tela como un recuerdo que alguien no deseaba destruir, pero que tampoco podía ser visto. La cara que miraba desde la imagen, en tonos de sepia, era inequívocamente deliberada, boca apretada, ceja alta y un sombrero en un ángulo que sugería, no coquetería, sino control. Su postura era impecable, su mirada directa y, sin embargo, había en ella una dureza, el rastro de una vida vivida bajo reglas rígidas, y quizá, con una sola fractura. La señorita Marple observó la fotografía durante un largo momento. La inclinación de la barbilla, la mirada resuelta, despertaron un recuerdo que nunca se había asentado del todo. Había visto a esta mujer antes. No en persona, tal vez, pero sí en susurros, en silencios, en la mención fugaz de un nombre. Dobló la foto en su pañuelo y la deslizó en su retícula, no para ocultarla, sino para llevarla, hasta que la memoria alcanzara el significado. Su nombre había figurado, una vez, en el registro de la escuela, y brevemente, en los murmullos del porche de la iglesia, señorita Henrietta Lone. Había llegado a Windmere con brillantes referencias, y una caligrafía meticulosa. Pero, para el verano de 1952, había desaparecido. Sin aviso, sin despedida, sin el menor rastro en los anuncios. La señorita Marple la recordaba, no porque hubiera enseñado a sus propias sobrinas, sino porque su ausencia había sido, completamente inexplicable. Y en pueblos como Windmere Parva, la ausencia era un escándalo más fuerte que la deshonra. Hubo, naturalmente, rumores, un alumno brillante cuyos puntajes de prueba no coincidían con sus ensayos, el hijo de un gobernador escolar implicado en cierta impropiedad, un documento inquietante, o falsificado, dependiendo de a quién se creyera. El asunto nunca llegó a una investigación formal, pero la señorita Lone había salido de la sala de la escuela un jueves, y se había ido el lunes siguiente. La señorita Marple entrelazó las manos. La fotografía no había sido una muestra de afecto, ni de nostalgia. Era una pista. Y no para el pueblo, sino para alguien específico, alguien que había regresado. La mujer del sombrero de fieltro rojo. Miss Marple la veía ahora, con la memoria ya encajada, la quietud detrás del atril, la llegada tardía, la salida temprana. No había venido a llorar, sino para confirmar. Para cerciorarse de que la piedra final, realmente había caído. De que la única persona capaz de desenterrar el pasado, estaba ahora bajo tierra. Pero, la señorita Agatha, en su acto final, había removido el suelo ella misma. Miss Marple volvió a considerar la fotografía. Para cualquiera, habría parecido fuera de lugar. Pero, para una mujer que guardaba secretos, era un mensaje en código. Recuerdo quién eres. Recuerdo lo que hiciste, y también lo recuerdan otros. La voluntad, el legado, el sombrero rojo. Nada había sido accidental. Y, en la tranquilidad deliberada del funeral de la señorita Agatha, alguien había escuchado un sonido que creía enterrado hacía mucho. Lo que al principio parecía un acto de generosidad pintoresca, un legado para 4 aldeanos, cada uno aparentemente ordinario, adquiría ahora un diseño más preciso. Miss Marple, que había visto cómo la malicia y la misericordia podían compartir la misma sonrisa, comenzó a seguir el hilo hacia atrás. Leonard Vale, tan ansioso por conocer el nombre del misterioso invitado de guerra. Leticia Parlo, atada por un silencio que, al fin, se había roto. La señora Dorret, cuya escucha tranquila, quizá había captado una vez demasiado. El reverendo Fenn, cuya memoria selectiva había saltado décadas enteras. Y ahora, la reaparición de una figura, una vez deshonrada. No por vergüenza pública, sino por consenso silencioso. La señorita Agatha los había nombrado a todos.
No por afecto, sospechaba la señorita Marple, sino por razones que cada uno reconocería, en la privacidad de su conciencia. No para castigar. No, eso habría sido demasiado tosco para Agatha Danforth. Su mente era más refinada que eso. Había elegido regalar, recuerdo, colocar su nombre, su cabaña, su modesta propiedad, en manos de quienes alguna vez habían cargado con secretos. Su intención no era legal, sino moral. Cada regalo llevaba el peso de las acciones pasadas. Y así, había hecho lo que ningún tribunal podría, levantar un espejo y apartarse en silencio. Miss Marple caminó por el sendero del pueblo, con un pensamiento suave. La fotografía, ahora presionada entre las páginas de su diario de jardinería, no sería mencionada. No todavía. Pero, la imagen de la mujer tras el atril, el hallazgo repentino en el cajón, y el patrón que tomaba forma ante sus ojos, no desaparecerían. La mujer había regresado, no por consuelo, ni por ceremonia. Había venido, porque algo permanecía inacabado. Algo que la señorita Agatha, con su precisión habitual, había visto. Esto, no era una despedida. Era, un ajuste de cuentas. Del tipo que no llega con escándalo, sino con quietud. Con un nombre no pronunciado, una verdad, a medio revelar. La señorita Marple se detuvo bajo el viejo roble, cerca de la Plaza Verde. El viento crujió suavemente sobre ella, y el aroma de la hierba cortada se mezcló con el de la lila tardía. No, no se trataba de luto. Se trataba, de lo que las personas llevan, cuando creen que el mundo las ha olvidado. Y de lo que ocurre, cuando el mundo, o una mujer en él, recuerda en silencio. Las notas estaban escritas en el pulcro y fluido guión de la señorita Marple, sobre papel crema, sin más ocasión que una simple sugerencia, de a las 3:30. La señorita Marple había aprendido hacía tiempo que, las preguntas rara vez producían verdades. Pero, un silencio compartido, si se dejaba reposar lo bastante, entre familiaridad y miedo, podía producir una claridad notable. Colocó la cuarta taza de té en la bandeja, y ajustó el tapete de encaje bajo ella. El clima se había vuelto ligeramente cálido para abril, y sospechaba que el calor podría aflojar ciertas lenguas. No deliberadamente, por supuesto, nunca había sido su forma. Pero, algo había crecido en el silencio dejado por el fallecimiento de la señorita Agatha. No dolor, no exactamente, sino una inquietud temblorosa, que, como muchas plantas demasiado tiempo a la sombra, empezaba a inclinarse hacia la luz. La conversación fue impecablemente educada. Uno podría haberla llamado alegre, si no fuera por la forma en que cada frase se demoraba un instante más en el aire, antes de recibir respuesta. Los bollos fueron aceptados, la mermelada de fresa, admirada, y los mordiscos, dados con cortesía. Pero, el silencio entre comentarios, estaba cargado de algo más pesado, que la crema. La señora Dorret, generalmente efusiva, se limitaba a sonreír y a sentir. El señor Fenn doblaba su servilleta una y otra vez. La señorita Leticia mantenía los ojos fijos en la tela bordada, como si en ella hubiera una ruta de escape. Y el señor Vale removía su té, con una precisión que sugería, no sabor, sino estrategia. Miss Marple, serena tras sus gafas de montura dorada, no dijo nada de peso. Pero su mirada se posó, en silencio, sobre cada rostro, uno por uno. Todos eran ya adultos. Sus secretos, marcados en las líneas alrededor de la boca, y en las pequeñas traiciones del gesto. Y ella, había vivido lo suficiente como para saber, cuando un silencio está a punto de romperse. Rellenó la tetera, y el sonido suave de verter te llenó la quietud, como una lluvia leve, sobre piedra. La señorita Marple conoció su mirada. No, no siempre. Él se puso de pie mientras ella se levantaba para irse, y ninguno volvió a decir el nombre. Se había dicho una vez, y eso fue suficiente. No para el mundo, tal vez, pero sí para la conciencia de aquellos que aún viven. Y a veces, ahí era donde pertenecía el verdadero juicio. Más tarde ese día, justo cuando el sol se doblaba hacia el oeste y las sombras se alargaban sobre las lápidas, la señorita Leticia Parlo fue vista de pie, sola, en el cementerio. No había un ramo. No había gesto de luto, solo el suave plegado de sus brazos, como si se protegiera contra un viento que ya no soplaba. Ella no se arrodilló. No rezó. Pero quienes pasaron, la esposa del vicario, el joven Mateo de la tienda de ultramarinos, notaron la quietud de su figura, y el brillo sobre sus mejillas que atrapaba la luz que se desvanecía. Leticia no lloró por el crimen. La culpa que había llevado no era de sangre, sino de silencio. Un silencio que, una vez,
había elegido con miedo, y que se había hecho más fuerte con cada año que pasaba. Sus lágrimas, cuando llegaron, no fueron violentas. Pertenecían a un dolor tranquilo, demasiado tiempo retrasado. Y cuando se giró para irse, tocó el borde de la puerta desgastada con las yemas de los dedos, no para sostenerse, sino como despedida. No se mencionó en las notas de la parroquia. Ningún susurro de escándalo llegó al mostrador del carnicero, ni a la silla del barbero. El agente no presentó nada, más allá del comentario habitual sobre las reparaciones de la cerca y un perro callejero visto cerca de la vía del tren. Pero, algo cambió. En los días que siguieron, el pueblo continuó. Se reanudó la práctica del coro. Los carteles de la feria de la iglesia fueron fijados al tablero de anuncios. Se compró pan. Los bollos se hornearon. Y los chismes reanudaron su órbita habitual, aunque más tranquila, como si todos fueran conscientes de que algo delicado había pasado de mano en mano, y no se había caído. Era como la primera brisa a través de una casa cerrada, no dramática, pero inconfundible, una especie de limpieza. La señorita Marple, en su asiento habitual junto a la ventana, escuchaba mientras los gorriones discutían en el seto. Había cosas que nunca podría decir en voz alta, pero había visto cómo la señora Dorret le colocaba el sombrero con más cuidado a esa cabeza esa mañana. Había escuchado al señor Vale preguntar por la salud de Leticia, sin insistir. No justicia, tal vez, pero sí una forma de curación. El callejón estaba tranquilo al final de la tarde, moteado con la promesa de la lluvia. La señorita Marple caminó despacio, no porque sus piernas estuvieran cansadas, sino porque sus pensamientos necesitaban tiempo para asentarse. Ágata le había dado su regalo final con la precisión que solo conocen aquellos que han pasado una vida observando, en lugar de hablar. No había hablado desde más allá de la tumba. No, pero había puesto significado en cada nombre, en cada gesto, en cada cláusula del testamento. Al señor Val, le había ofrecido amor. No afecto, tal vez, sino el tipo de amor que es testigo, lo habían visto en su peor momento, y aún así, le habían dado un lugar donde perderse. A Leticia, le había ofrecido arrepentimiento. No el suyo, sino el de ella misma. Un espejo, gentil pero firme, en el que una mujer podía ver tanto su error, como su resistencia. Y, al final, a quien había regresado en silencio con la esperanza de enterrar el pasado bajo otro nombre, y un sombrero rojo, le había ofrecido la verdad. No como castigo, sino como misericordia. Porque la verdad, una vez compartida, se vuelve más ligera. La señorita Marple hizo una pausa en su puerta, los dedos rozando el pestillo de hierro. Windmere Parva dormiría un poco más fácil esa noche. No porque todas las heridas se hubieran curado, sino porque el vendaje finalmente había sido retirado. Gracias, por quedarse conmigo a través de este tranquilo desmoronamiento. Un misterio no de cuchillos ensangrentados o joyas robadas, sino de memoria, silencio, y de las largas sombras proyectadas por elecciones que quedaron sin pronunciar. En Windmere Parva, la justicia no llegó con esposas, ni con titulares, sino con la suave cadencia de la voz de la señorita Marple, y la desaprobación silenciosa de una mujer que había llevado su culpa como una carta doblada, que nadie se atrevió a abrir. En el fondo, esto no era una historia de castigo, sino de liberación. Miss Agatha Danforth, con una mente más afilada que sus agujas de tejer, y un corazón templado por la tristeza de la guerra, dejó más que un testamento, dejó un rompecabezas tejido con verdad. Un hilo, para cada alma que había conocido demasiado bien. Se dieron algunos regalos por amor. Otros, en una confrontación tranquila. Pero todos, formaban parte de una despedida escrita en misericordia. Y así, nos queda reflexionar. Si supieras una verdad que podría destruir a alguien, pero también liberarlo, ¿la dirías? ¿O la dejarías dormir, en silencio, en el pasado? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué crees que la señorita Marple vio en los ojos de Leticia esa mañana? ¿Y crees que el agente tuvo razón en no informar la verdad?